Hola, hola. Vamos llegando. Se están uniendo todas. Varios. Gracias a los que ya están. Hola, Nitz. Hola, Marie. Hola, hola. Vamos llegando. ¿Tenés prendido, Caro, el YouTube abierto? Viendo todas. ¿O alguien? La idea es silenciar el YouTube, ¿no? Para que no se sumen. ¿Escuchan? Sí, yo Sí, sí te ahora escucho. sí, lo escucho. Bueno, hoy día vamos a estar las tres. Ítalo se tomó esta vez. Va a estar ausente, así que lo vamos a echar de menos. Ausente de otras maneras ahí. Ausente pero implícito. Sí, porque dejó ahí su... Por las dudas, quedó ahí el... Ah, bueno, pero es de Pranes. No sabía yo que no iba a estar. Ah, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿No miraste el WhatsApp? Ah, es muy probable. Bueno, Mm. ¿cómo están? Tanto tiempo que no nos encontramos. Sí, Hace ¿no? tiempo estoy abriendo el YouTube acá para ver. Bien, bien. Días lindos acá en Buenos Aires, más primavera. Sí, acá Bueno, hace hoy calor. día no sé cuánta gente se está uniendo ya. ¿Tú estás mirando, Nixon? De a poquito, sí, se va sumando. Sí. Hoy día pensábamos partir por lo menos conversando algo acerca de, de lo que significa poder hablar acerca de las cosas, de las experiencias de las personas. Pensando un poco, o queriendo responder en parte por lo menos, o reflexionar, como a muchas ideas que circulan en relación a esto de la importancia de hablar, con lo cual estamos de acuerdo, pero como que hay muchas ideas que, que de alguna forma dicen que hablar por sí mismo es como un acto sanador, solamente por el hecho de decir ya podría tener ese efecto. Y queríamos como reflexionar un poco en torno a esto, eh, de si necesariamente están así, de qué cosas nosotros hemos aprendido en el trabajo con las personas, qué nos han enseñado acerca de esto, de cómo hablar, cuándo hablar, con quién hablar, qué significa esto, cómo, qué potencial puede tener, si es tan necesariamente así o no. Y eso, lo dejo lanzado. Claro, porque esto que vos decís como que está muy fuerte eh, esta idea de que si uno no habla o quizá no dice eh, como algunas cosas, o sea, que eso queda dentro, ¿no? Y entonces porque no lo dije o porque no le dije a tal persona,
ya, no sé, o hasta que no le diga no voy a estar curada o no voy a sanar esto que tengo adentro, como, como que eso es algo que por lo menos yo lo escucho mucho, ¿no? Y también, no sé si tiene que ver o no, pero como que me conecto en esto con pensar también de, o sea, en función de los silencios, ¿no? De responder, ¿no? De porque alguien me dijo algo y yo no dije, no me defendí, no sé por qué lo conecté con eso, si tiene que ver o no con lo que estamos pensando, pero también, ¿no? Bueno, y esta versión como culpabilizadora, y bueno, es todo mi culpa porque soy yo la que no digo, soy yo la que no hablo, soy yo la que me quedo callada, soy yo la que... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Como pensaba en eso, como... Eh, nada, eso. Sí, yo estaba pensando, como, porque escucho mucho en las conversaciones con las personas sobre la importancia de sacar fuera, ¿no? Y hay como un cierto mandato también de sacar fuera. Eh, pero escucho mucho en las conversaciones como la sabiduría de las personas, estoy pensando también en las mujeres, en muchas mujeres, ¿no? De, de todo el proceso y los saberes que tienen respecto a, a cuándo hablar o con quién hablar o qué decir, ¿no? Porque incluso pensando, por ejemplo, en situaciones de violencia o de abuso, como que se da por sentado de que la denuncia eh, ya es parte de la solución y como del posible bienestar o futuro bienestar. ¿Sí? Y las experiencias de muchas mujeres no calza con eso, o sea, la denuncia no ha significado para nada bienestar ni resolver. Muchas veces se ha agravado e incluso ha aumentado el riesgo de la violencia. Entonces, como lo importante que es poder hacer visible las condiciones en que podemos hablar, ¿no? En qué condiciones, en qué lugares, bajo qué como marcos de respeto, de cuidado, de seguridad, el hablar se puede convertir en un acto de sanación, si queremos decir, pensarlo así, o de reconstrucción de una historia, ¿no? De abrir posibilidades reales para la vida de las personas. Como lo relevante que es tener visible eso. Cuando hablabas me acordé del concepto que trae la Vicky Reynolds, ¿no? ¿Mm? De las condiciones suficientemente seguras y enfatiza como esto de lo suficiente, porque dice no es un binario de seguro o inseguro, siempre estamos en una posición de ventaja, entonces nunca va a ser del todo seguro. Me acuerdo que habla algo así, pero entonces es como hacer visible que las personas necesitan para sentir suficiente seguridad. En mi caso lo noté mucho desde que empecé a visibilizar la cuestión de muchas veces ser un hombre que está con una mujer sola en una habitación y, por ejemplo, yo no pensar que creo que se tuvo que ir, que eso puede suponer un riesgo para alguien, por ejemplo. No un riesgo por mí, sino por la posición que yo ocupo. Entonces, pensé en cómo esta noción de crear condiciones de suficiente seguridad es algo que tiene mucho que ver con también dónde la gente elige o no hablar. Porque tienen justamente algunos saberes en torno a dónde pueden hablar y dónde no, o dónde es mejor callarse. Y
Y pensé en cómo, bueno, no estamos hablando de que hablar está bien o mal, ¿no? Sino simplemente de que es algo que involucra muchos conocimientos de las personas acerca de cuándo y con quién lo pueden hacer. Entonces, hacer visible esto es algo que puede ser súper importante, ¿no? Como hacer visible que la persona sabe cuando elige contar su historia, que hay implícito en esto. Claro, y cómo nosotros podemos generar esos espacios, como tú decías, de suficiente seguridad o comodidad para poder hablar de tu experiencia. Cuando el hablar se puede transformar en una situación que realmente abre posibilidades y que te permite como conectarte más con tu sentido de agencia, y no cuando eso te pone en riesgo, ¿no? Y pensaba cuáles son esas condiciones, ¿no? Que las personas en general como refieren que son necesarias para poder hablar y para que tengan ese potencial de ir transformando algo y no agudizándolo. Y en mi experiencia, bueno, claramente eso tiene que ver con que al otro lado del hablar haya una escucha que tenga ciertas características, por lo menos algunas, ¿no? Como por ejemplo de no sentirse enjuiciados. Eso es algo que las personas repiten constantemente, de con quién pudieron hablar es con alguien que no se sentían enjuiciadas o enjuiciados, en que sentían que lo que podían contar iba a ser acogido y respetado. Eso por lo menos para mí ha sido súper interesante también hacer visible cuando las personas incluso como que se descalifican a sí mismas por no haber hablado, ¿no? Como que se juzgan a sí mismas como hacerse responsables de no haber hablado y no han tenido visible que no han hablado justamente porque al otro lado tienen una larga historia de haber sido como o enjuiciados o descalificados o patologizados, ¿no? Entonces el no hablar muchas veces es una respuesta que está mostrando todo ese conocimiento, todo ese saber. ¿Mm? ¿Y esto cómo lo fuiste sabiendo? ¿Preguntando a la gente o de otra forma? Sí, habitualmente pregunto acerca de cómo fue que pudo hablar con la persona con que habló, por ejemplo, o hacer una denuncia, ¿no? ¿Cómo fue que sabía ella que estaba como en condiciones de hacerlo y cómo era justamente la escucha de la otra parte, ¿no? Eh, ¿qué conocía ella, qué había como sentido cuando hablaba, qué historia tenía de compartir, por ejemplo, con esa persona o en esas situaciones, eh, como hacer visible como las características de esa escucha. Y ahí es donde han aparecido esto del no sentirse enjuiciada, de sentirse escuchadas de una manera atenta,
por ejemplo, que las personas estén poniendo atención y que estén interesadas en lo que están diciendo. Y estar interesados, por ejemplo, también se expresa de distintas formas, ¿no? Desde la actitud física, desde la postura, eh, y de la forma de preguntar también, de interesarse realmente por esa historia que te están contando y de escucharla con cuidado, con atención y con respeto. Bienvenida, María Edilita. Gracias, volví. Y sí, meto la cuchara, espectacular, como si hubiera estado escuchando todo. Pero me quedé pensando yo mientras tuve esta pausa comercial. O sea, como que la importancia de hablar, o sea, como que hablar sí es como muy importante, pero en esto que me parece que está diciendo la Caro, como la importancia también de quien escucha, ¿no? Y la posibilidad de escuchar así como respetuosamente, como decías vos, y atentamente, bueno, y todo eso. Y también como, o sea, como con esta doble escucha, de escuchar no solamente, por ejemplo, la historia o sea, del trauma o de la dificultad o lo que sea, sino también escuchar las respuestas de resistencia, las respuestas de la persona, digamos, cuidando lo que para ella es importante y cómo eso, eh, bueno, digamos, genera como todo un tipo de conversaciones diferentes y de preguntas, ¿no? Y que llevan a la persona a conectarse con otra parte de esa historia, con otra parte de esa identidad, y que tienen como efectos muy poderosos que van más allá como del simple hecho de hablar, porque uno puede como hablar y contar lo mismo, pero no conectarse con esas otras partes de la historia, ¿no? Pensaba como eso también. No sé si estoy repitiendo lo que dijeron. No, No, o sea, Ah, siento como que en el fondo todo esto tiene que ver con el entendimiento de que los relatos moldean la experiencia, y que los relatos se viven cuando se narran. Entonces que el hecho de hablar es un hecho que involucra el significado, la construcción de significado que siempre puede ser múltiple. Entonces que hablar no es neutral. Muchas veces hablar, cuando en este hablar están involucrados muchos discursos dominantes, culpabilizadores, etcétera, de la persona, el hecho de, o formas de entender experiencias, por ejemplo, de violencia o de abuso, etcétera, que no hacen justicia con cómo la persona respondió. Entonces el hecho de hablar no es neutral, justamente. Es que le da más lugar a los discursos dominantes, por ejemplo. Entonces, como suponer que hablar sana simplemente puede ser muy poco crítico con la dimensión del significado que está implícito en esto, ¿no? Y el contrario también, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Carlos? no, dale, dale. No, que también por el otro lado de esta idea de hablar o no hablar, también a veces se escucha como si fuera un problema que alguien hablara mucho, por ejemplo. No sé si les pasó, o de sentir como que alguien habla un montón. Eh, entonces, una pregunta que a mí me hicieron bastante también, como, ¿y qué hago cuando viene una persona que habla un montón, simplemente? Eh, y es parte de lo mismo, ¿no? Es saber que hablar un montón es parte parece darle lugar a algo importante para la persona, que también involucra saberes en torno a dónde lo puede decir y dónde no. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces me encontré con personas que me hablaban bastante, digamos, de algo, y al explorar justamente estos aspectos entendí que no encontraban muchas personas en las que podían confiar, o cuando hablaban de estas cosas se vieron minimizadas, etc. Entonces el hablar también puede ser algo como una respuesta a un aislamiento histórico respecto de algo. Pero ahí también podemos
más visible, como qué sentido tiene la persona hablar, qué tipo de acción es hablar de algo que no se habló lo suficiente, por ejemplo, ¿no? Mm. Y, Decí, Caro, decí. no, dale, dale nomás. Estoy pensando todavía. Bueno, no, lo que yo pensaba en función de esto también es, digamos, cómo el hablar, esto que dice Nitzan, es un acto y va construyendo significado, y también como dónde uno habla, porque también eso va a contribuir a la construcción como de significados también, ¿no? Y de, eh, o sea, que uno pueda hablar de una cosa en un contexto, no sé, psicológico, psiquiátrico, y que eso se pueda ser entonces como interpretado, ¿no? También estamos como otorgando significado a eso y construyendo identidad en función de eso, ¿no? Por ejemplo, como un poco lo que hablábamos la vez pasada de respuestas que son interpretadas como trastornos psicológicos o psiquiátricos, y eso, ¿no? Como pensaba un poco eso. Y también pensaba, como lo que dijo Nitzan, como que ni hablar por sí mismo es como terapéutico y sanador, y ni callar es enfermador, no sé cómo decirlo, digamos. Como que muchas veces callar algo también tiene que ver con, o sea, es una respuesta y está cuidando algo que es importante para la persona. Sí. Y quizás estoy un poco fijada, pero es que encuentro súper relevante esto de las condiciones para hablar. O sea, la contraparte del hablar siempre es que hay una escucha, ¿no? Entonces, cómo la responsabilidad que podemos tener en el trabajo de asegurar que esos espacios de escucha realmente sean posibilitadores, eh, y poder como hacer visible con las personas cuáles son esas condiciones necesarias y suficientes para ella en esa habla y de esa escucha. De repente quiero volver como a esto de las denuncias, por ejemplo. Eh, Me parece importante porque, por lo menos aquí en Chile, eh, se ha visto muchas veces, muchísimas veces, la denuncia, por ejemplo, a carabineros de experiencias de maltrato, en que esa denuncia ha agravado la situación, ¿no? Y se impulsa mucho a las mujeres a que tienen que denunciar eh, como, como la mejor solución a lo que están viviendo, ¿no? Como un imperativo. Entonces, me parece súper importante hacer visible y tener conciencia, porque creo que no siempre es así, entre los mismos profesionales, de las situaciones a las cuales pueden quedar expuestas las mujeres luego de hacer denuncia, ¿no? Eh, Mujeres adultas y mujeres jóvenes y niños. Eh, Conozco en todas las etapas, digamos, en todas esas edades, las dificultades y la mayor victimización que ha habido justamente por el hecho de hablar y denunciar. Entonces, como la tremenda responsabilidad que tenemos de tener muy claro cuáles son las condiciones, cuál es el contexto, cuál es la situación y las relaciones de poder en que están las personas, cuáles son las redes que van a poder estar ahí presentes para acompañar, por ejemplo, cuáles son los plan B, si eso no funciona como se esperaba, como que puede ser una situación muchísimo más compleja de lo que pensamos en un inicio, ¿no? Y creo que es muy relevante tener visible esa complejidad, como el entramado en que las personas están viviendo
y los posibles efectos que pueda tener en los distintos espacios de su entorno, digamos, esto de hablar o denunciar, y eso. Yo misma he estado participando aquí en la red chilena contra la violencia, y hemos estado haciendo como una mini encuesta acerca de cuál ha sido la respuesta que han recibido las mujeres en Carabineros, que es como la institución fundamental a donde se derivan las denuncias, y, y es grave lo que ocurre, ¿no? Desde respuestas como por algo será, o con un polvo se va a solucionar, ¿para qué lo va a denunciar? Si después se van a arreglar, usted sabe lo que habrá hecho. Entonces eso realmente en la experiencia de las mujeres lo que hace es cerrar las puertas y empezar a aprender que es mejor quedarse callada, ¿no? Y eso va perpetuando el daño y las posibilidades de buscar otros espacios para hablar. Claro, acá, perdón, Caro, como que María dice, sería como desmitificar que lo sano es hablar como una única posibilidad, ¿no? Y claro, en función de esto que vos decís, o sea, como las mujeres van aprendiendo eh, a callar, ¿no? O sea, y que en ese callar es una acción como de cuidado, o sea, como una acción de cuidado, en realidad, ¿no? Como si nos sacamos esta idea como única posibilidad, que lo que hay que hacer es que hay que denunciar o hay que hablar, porque yo lo pensaba como, o sea, como esto como decir en la denuncia, por ejemplo, pero también como más allá, como esta idea de hablar, de que si uno no lo habla, lo que le pasó, o sea, como que si eh, no lo supera, ¿no? O sea, como si no lo puedo hablar, es porque entonces no lo estoy superando. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa mucho de escuchar eso, ¿no? En el consultorio de personas como que tienen esta idea de que tengo esto, eh, no sé, está dentro, no sé, esto que me pasó, o esto que me enteré de mi familia, o lo que sea, y como no le puedo contar a nadie, porque se ve que todavía no lo supero, y qué sé yo, como que sí, como que el simple hecho como de poder hablarlo, significaría lo que decimos, como sanación o superación, qué sé yo, y hay veces que hablarlo quizá no en algo más chico, como en un contexto, no sé, no sé, de amigas o qué sé yo, igual sostienen ideas dominantes o conclusiones de identidad, digamos, que tienen que ver con el problema o lo que sea, ¿no? Como que creo que la importancia, es tan importante esto que decís vos, Carlos, capaz estoy repitiendo y como que me quedó así como bien visible. Es tan importante la parte del hablar como la parte de la escucha, y cómo se escucha y qué posibilidades abre esa escucha. Claro, estaba pensando que incluso desde la narrativa, por ejemplo, nosotros sabemos que podríamos hacer reautoría del problema, ¿no? Claro. O sea, podemos ser cómplices y colaboradores de enriquecer la historia del problema, ¿no? En vez de aprovechar ese espacio de escucha para enriquecer las historias preferidas. Eh, o podemos usar ese espacio para reproducir y mantener los discursos dominantes, o podemos usarlo para colaborar en el cuestionamiento, en la reflexión en torno a cómo esos discursos dominantes están teniendo efectos opresivos,
descalificadores o patologizadores, como han dicho, en la vida de las personas. Así que estás pensando tú, Nitz. Estaba pensando en qué parte de esto es como, de lo que tú dices en la escucha, esta parte de la misma intención son las ceremonias de definición también, ¿no? Como generar contextos donde sea seguro compartir una historia que hay que compartir. O sea, que hay que compartir en el sentido de que para la persona es importante y digna de ser celebrada. Entonces, como las ceremonias son parte de generar los contextos donde las personas sientan que lo pueden hacer y reciban también como una forma, no de evolución, sino justamente como que se haga visible el impacto que tiene esta historia en la vida de otras personas, ¿no? En términos de a dónde les mueve o con qué les conecta o qué están aprendiendo, como parte de lo mismo. Por eso estamos hablando del significado de esto. Y justamente la ceremonia de definición, que es un espacio de escucha que se sostiene en la resonancia de otro, y que también es como otra dimensión, ¿no? Como tus palabras, como el compartir tu historia, tú puedes tener la experiencia de cómo eso impacta en la vida de los otros, ¿no? Como no son palabras que caen como en el vacío, sino que te puedes ver a ti mismo, puedes vivir la experiencia de ser como un sujeto, una persona en el mundo que es capaz de tener un impacto en la vida de otros, de otros, ¿no? Como eso también va en esta dirección del sentido de agencia personal. O sea, es poder verte a ti mismo que eres capaz de tener efectos, de tocar el mundo y que pasa algo en el mundo cuando tú lo tocas, ¿no? Que hay un mundo que puede ser responsivo a ti. Creo que eso es súper relevante también como una, como de las bases o de lo que sostiene el espacio de la ceremonia de definición como un espacio particular también de escucha, de hablar y de escuchar. Y de acceder también, porque no es solo palabras, ¿no? Es acceder también a imágenes. Porque pienso Claro. que es todo lo que implica el significado y las imágenes en esto, bueno, a veces lo que más a mí me queda de las ceremonias, por ejemplo, de lo que más las personas también se acuerdan en mi experiencia después, más impacto tiene, como el acceso a otras imágenes acerca de lo que están viviendo, lo que están haciendo con sus vidas, de lo que estamos viendo. Y bueno, pensé justo, Caro, como la semana pasada, no, hace 2 semanas, que vinimos intercambiando. Vos estuviste de testiga en una ceremonia que yo coordiné y yo estuve en una que vos coordinaste. Y No voy a decir que me estoy sintiendo excluida. Tú estuviste en otra. Sumando pero en historia a la lo inclusión. bonito Dale. de esto, Oye, no te escucho. no dije nada. Ah, Ah, pero seguí. estaba diciendo lo bonito de esto. Hasta ahí llegué yo. Ah, ok, no, estaba diciendo como qué bonito esto, qué bonito el poder como también ser testigos de lo que las personas están haciendo en sus vidas y de hacer testigues a otros también de esto. Entonces, también la circulación de historias. Todo esto en relación a la responsabilidad también que significa hablar, porque es como tan común en la cultura de la psicoterapia que las historias de las personas circulen, muchas veces sin su permiso, sin que sepan,
o en formas de chismes del pasillo, o en formas muy denigrantes a veces. No sé si ustedes tienen esta experiencia. O en formas de reaparecer como ejemplos de cierta patología o de lo difícil que es alguien. Entonces, toda la responsabilidad que tenemos también en torno a cómo hablamos de las personas y, y por qué. Porque creo que no alcanza con el hecho de pedir permiso. Es como, por lo menos para mí, cuando quiero contar la historia de alguien, eh, por supuesto que es con su permiso, pero también con saber por qué sería importante contar esta historia. Como por qué es importante que esta historia llegue a más personas en el mundo. Porque tiene que ver con la justicia, con el cariño, o con denunciar algo, etcétera, ¿no? Entonces, estaba pensando a propósito de cómo hablar no es neutral. También cómo hablamos de terceros y terceras, justamente. En función de eso, Nicolás hizo un comentario, Nicolás Ortega Poblete, dice, tantas personas que incluso en procesos psicológicos no se han sentido invitadas ni cómodas a hablar de ciertas experiencias. Estoy de acuerdo con que hablar y también la escucha no son neutrales, cariños. Totalmente. Hola, Nico. Sí, yo creo que aquí, o sea, lo que está diciendo el Nico, como que confirma un poco lo que estábamos hablando. Porque estos espacios sabemos que es muy fácil que sean espacios de normalizadores, como ser colaboradores, como dispositivos de control social. Entonces, muchas personas viven esta experiencia como un lugar, otro más, en donde se han sentido enjuiciadas o en donde sus palabras de alguna forma también han sido como apropiadas y colonizadas por otro, justamente por un saber experto que define de qué se trata, ¿no? Como tú decías, Marielita, como que las interpreta y las transforma en otra cosa. Por eso, como insisto en el desafío permanente que significa poder mantener esta escucha respetuosa, muy consciente del lugar que estamos ocupando, si estamos siendo cómplices o no de reproducir discursos, o si estamos pudiendo hacerlos visibles y desmontándolos de alguna forma. ¿Cómo nos unimos en esta colaboración con la persona que se decidió hablar de algo, a compartirnos su historia? Tal cual. Y realmente, como hablamos siempre, ¿no? Esto del lugar de privilegio y de poder que uno tiene en el consultorio o en el Zoom ahora, en la virtualidad. Esto, ¿no? O sea, como quizá me viene a la cabeza un ejemplo como, no sé, simple, ¿no? De hoy, que hablando con una joven me decía que le costaba mucho levantarse temprano y que esto la ponía muy mal, ¿no? Porque quería levantarse temprano para estudiar, y qué sé yo. Y bueno, entonces empezamos a conversar como por qué era importante levantarse temprano y todo como, ¿no? Y ella me decía que había como una idea muy fuerte para ella, o sea, como que escucho mucho de que el que no se levanta temprano es un vago o no es productivo, o como que nadie que merezca respeto se levanta tarde, ¿no? Y empezamos como a hablar un poco de eso y a preguntarnos como de dónde venía esa idea y a cuestionar esto. Entonces cuando terminamos me dice, la verdad, le pregunto cómo estuvo, me dice, estuvo bien, me dice, pensé un montón, pero, o sea, como que lo que me sorprendió fue que cuando te conté esto pensé que la conversación o que íbamos a hablar como, cómo podía hacer entonces para levantarme temprano. O sea, como que vos me ibas a dar ideas para levantarme más temprano y poder cumplir con estar a las 8:30, 9 en pie, ¿no?
me dice, me sorprende como todo lo que pudimos pensar y qué sé yo, ¿no? Entonces, como eso, como que un camino posible hubiera sido, digamos, como aumentar esta idea dominante que sí hay que levantarse temprano, que puedes hacer, no sé, dormirte antes, poner despertar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tips. Tips para levantarte temprano, de paso para mí también, por ejemplo. Pero bueno, como, o sea, en un ejemplo que me parece que es como simple, ¿no? Pero que si lo llevamos a situaciones más complejas, no sé, como de violencia y qué sé yo, tiene que ver con esto, porque sí, si uno desde la escucha y desde las preguntas puede ampliar la historia dominante eh, o cuestionar estos discursos, ¿no? Estos discursos dominantes que están presentes. Ser cómplice o no. Mm. Y Ana dice que le parece muy importante, Caro, si no generalizamos situaciones muy particulares. Totalmente. Ahora, Nichan, no tomamos mucho lo que tú dijiste, que creo que es como otra vertiente posible de esto del hablar, eh, que también tiene que ver con el lugar profesional, ¿no? De cómo se habla acerca de las personas con las que trabajamos. Creo que es como Claro. otro lado, digamos, de esto, que ahí se hace muy visible también como el lugar de poder y muchas prácticas que están bastante instaladas en las instituciones acerca de cómo se habla de las personas. Eh, Me hiciste acordar lo que nos enseñó, por lo menos a nosotros, la Marcia Estrada, que esto de siempre hablar de las personas con las que trabajamos como si estuvieran ahí, que pudieran escuchar tranquilamente y bien todo lo que queremos hablar de ellas, ¿no? Porque efectivamente sabemos cómo los informes circulan, a veces incluso en los colegios, a mí me tocó ver cómo están tirados arriba de la mesa de la sala de profesores, y que son informes que en general hablan de puros déficits, ¿no? O fallas, o carencias, o problemas. En general nunca está el registro de las historias preferidas, de las habilidades, de los saberes y eso. Entonces también, ¿cómo nos hacemos responsables de eso, de cómo nos estamos refiriendo? ¿Qué significa referirnos de una manera u otra? ¿No? ¿En qué lugar nos estamos poniendo nosotros y en qué lugar estamos poniendo a las personas? Creo que también es otro aspecto de esto, pero súper relevante en Claro. términos de nuestra responsabilidad. Bueno, dijiste hablar como si estuvieran presentes y supongo que no sé si es solo esto, porque también uno puede hablar de alguien estando presente de formas denigrantes o respetuosas. Eso es como suponiendo un compromiso con que las personas se sientan representadas, honradas, dignificadas por lo que se cuenta, ¿no? Claro, White decía, o alguien decía como que las personas se sientan orgullosas de lo que están escuchando. Claro. María, volviste otra vez. Sí, perdón. No, no. Me encantó esto. Y estaba pensando, bueno, es que todo tiene que ver un poco con todo. Eso es lo bonito de la narrativa también, ¿no? Como que tiene tantos lugares, para mí por lo menos, de entrada y tantos lugares que tocan con otro y aristas y así. Pero pensé en cómo todo esto tiene que ver con un entendimiento que por lo menos yo no conocía hasta ahora en ningún otro enfoque, digamos. No quiero decir que no lo haya, seguro que lo hay, que es el tema de entender que las acciones de las personas no son reflejo de algo interno, sino son respuesta a algo relacional.
y que nosotros no estamos en un lugar neutral en esta relación. Entonces, que las acciones de las personas son respuesta a nuestra posición también. Digo esto a propósito de, como lo que hablamos, de pensar que no hablar significa un déficit, o un montón de variedades de ideas de cómo lo que las personas hacen tienen que ver con algo interno, que eso también nos quita responsabilidad justamente, porque es más fácil hablar en términos de resistencia, de que está poniendo resistencia al tratamiento, por ejemplo, ¿no? De que no está colaborando, eh, o miles de estas ideas, o de que algo es un acting out, ¿no? Es una idea tan común que lo que las personas hacen es un acting out, y no es una respuesta concreta a algo que están viviendo muchas veces desde lugares de desventaja en una relación. Entonces, saber que todo tiene que ver con la interacción, ¿no? Es como ser muy visible nuestra ubicación dentro de esto. Saber que si alguien, por ejemplo, mira el piso y no habla, no es un acting out de nada, no es una resistencia, es no es resistencia en términos psicoanalíticos, estoy hablando, ¿no? Es una respuesta a cierto ejercicio del poder. O si Claro, alguien no llega, ¿cuántas veces se interpreta que alguien no llegue como parte de lo mismo? Eso. y es una respuesta que tampoco es una respuesta como una cuestión reactiva, ¿no? Inmediata, sino que es una respuesta que está hablando de saberes, de habilidades, de cuestiones que la persona valora y que le importan y que está tratando de cuidar, eh, y que así se está haciendo presente. Claro. O sea que también Esto, es una respuesta que amerita toda nuestra curiosidad y nuestra valoración y como una puerta de entrada a una exploración gigante que se puede abrir a partir de eso. exacto, es como todo esto todas estas puertas que se cierran cuando se entiende algo como acting out, o como cualquier reflejo de algo interno. O sea, hoy mismo tuve una conversación con una persona que en algún momento empecé a entender que, bueno, intento tener mucho cuidado con los términos de las personas, ¿no? Pero no siempre reproduzco tal cual sus palabras, qué sé yo, escribo la mitad de una frase y después la completo con lo que yo entendí de esto, y muchas veces no es exactamente la palabra que la persona usó. Y hoy hablé con alguien que después de unos minutos, leyéndole cosas y como un poco haciendo esto, me di cuenta cómo esta persona estaba muy atenta a cualquier palabra que yo dije y me corregía a cada rato. O sea, como cada vez que yo decía algo mínimamente distinto, me lo hizo notar. Entonces, fue muy bonito para mí porque terminamos hablando de la importancia de cómo se nombran las cosas y de su derecho de nombrar las cosas. Eh, y cómo esto es interpretado por otras personas a veces como control o algo así. Mm. Como que tiene un problema ella tiene un problema con el control, esta persona. Entonces, eso no es la primera vez que lo escuché, por ejemplo. Y sin embargo podemos hacer visible como qué es lo que la persona está haciendo y por qué cuando te corrige las frases, ¿no? No como testimonio de control o de capricho o de algo así, sino como una respuesta que está cuidando algo. O sea, cuando entendemos que las personas siempre responden, es como un mundo que se abre que es infinito. Perdón, aparte de esto en lo que a mí me parece importante y como realmente como esto puede decir como que todo está conectado con todo, ¿no? Con esta mirada respetuosa, ¿no? De negociar también la construcción de significado con la persona, ¿no? O sea, que vos negociaste con esta persona, decir, es importante tu derecho a... Se me fue la expresión que usaste. Pero, y no, digamos, que vos atribuyéndole el significado de persona con necesidad de control, ¿no? O sea, como Claro. que me parece súper distinto.
Totalmente. Pero Yo es siento que... como... ¿Mm? No, dale, dale. No, no, que es también simplemente como entender esto también como puertas de entrada a conversaciones. Entonces, no, como que siento que es un poco más allá que solo no patologizar o no entenderlo como algo interno, sino es haciendo muy visible lo que esta persona está haciendo. Como también cuando alguien te dice, no, no quiero hablar de esto, quiero hablar de esto otro. Como hablar de lo que involucra este acto de decirme que no, ¿no? Es como, son también puertas de entrada súper importantes. Claro, yo siento que está el tema como del discernimiento, ¿no? Eh, que yo encuentro que es una de las cosas alucinantes de este trabajo, cuando se hace tan visible cómo las personas están haciendo distinciones, están haciendo discernimiento de una cosa de otra, como para corregirte así, por ejemplo, en los términos que tú estabas usando acerca de su experiencia y cómo ella tenía claro que tú algo habías cambiado y que eso no estaba representándola como ella quería mostrarse. Entonces, eh, bueno, eso también para mí es como otra puerta de entrada gigante a explorar y creo que tiene mucho que ver con lo ausente pero implícito, con todo lo que habla de Derrida, del proceso de construcción de significado como una cuestión que no es inmediata y de una sola vez, ¿no? Sino que es un proceso en que a medida que vamos hablando, realmente vamos definiendo eh, el significado de los términos que estamos usando. Eh, una palabra remite a otra. Y así es como vamos como armando el territorio, construyendo un territorio en que nos permite ir reconociendo las figuras que están presentes, ¿no? Cuáles son los conceptos y realmente la dimensión y las relaciones y los efectos que tienen estos conceptos que estamos manejando. Ese para mí es un mundo que cada vez se me hace más interesante y como que la curiosidad se me ha ido como acrecentando porque lo experimento como un territorio así infinito, ¿no? En donde la persona está muy en juego todo el tiempo en eso. Está mostrando a través de esa acción de elegir un término toda su sabiduría, su trayectoria, su experiencia, eh, un mundo gigante. Eso daría como para otra conversación entera, creo, fácilmente. Pero como también es testimonio de agencia en el fondo, ¿no? Totalmente. Claro. Claro, o sea, si hay algo que es testimonio de agencia es la construcción de significado, pero creo que además hacerlo visible y reclamarlo para sí es más aún. Es como un acto de soberanía. Claro. ¿Les parece si leo los comentarios, los últimos dos que hay? Luca, María dice, hablar de una forma que se sientan orgullosas me conecta con la dignidad, ¿no? Hablando de esto que decían de cómo hablamos de las personas. Y Ana dice también que no solamente le pasa a uno, cuando el otro resuena, el colectivizar genera posibilidades diferentes. También, muy de acuerdo. bueno, y ahí nos volvieron a poner el tema de la dignidad, por ejemplo, como una cuestión central, ¿no? Como, ¿cómo podemos estar colaborando en eso?
o no. ¿O no? Como el desafío permanente y como el intento constante de que eso se mantenga al centro. Y que también eso está completamente vinculado con mantenernos descentrados de nuestros saberes o visiones de mundo y mantener al centro los saberes y comprensiones, valores de las personas. Pero también creo como la interpelación, el desafío de poder tomar la responsabilidad y adentrarnos más en los mundos de las personas. Estoy pensando sobre todo cuando, mientras más distantes seamos como al mundo cultural, por ejemplo, si trabajamos con migrantes, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos ahí en la posición en que estamos? ¿Cómo hacemos visible el racismo, todos los sesgos culturales que tenemos para entender las otras culturas? Eh, lo, Pensar en la cuestión de lo decolonial o de colonizar nuestras visiones y prácticas es como algo que se hace cada vez más necesario. Creo que cada vez está más visible eso, aparte de las cosas de género, etcétera. Claro, es saber que siempre estamos posicionados desde un lugar que no es neutral. En torno a todo, ¿no? Al género, a la cultura, al color, al acceso académico o no, a la orientación sexual, etcétera, etcétera. Mm, totalmente. Y Ana también hablaba de esto de colectivizar, que también me vuelve al tema de los espacios para hablar o no hablar, o sea, cómo espacios colectivos de personas que han vivido experiencias similares, por ejemplo, eh, pueden justamente generar como las condiciones o favorecer condiciones para compartir experiencias, porque va a haber resonancias de otros, porque se pueden compartir saberes y habilidades y, como que tiene este efecto amplificador, además de sacarnos del aislamiento y de las experiencias como de desolación, cuando no hemos tenido esos espacios de escucha. El otro día una joven me hablaba cómo por años, 4 o 5 años de su adolescencia, los pasó muy encerrada, salvo ciertos espacios que ella logró mantener, por lo menos en algún nivel de compartir su experiencia. No quizás todo lo que ella hubiera querido, pero justamente porque había tenido ya la recepción en ambientes familiares, por ejemplo, de críticas o decir, mira lo que estás provocando con tus reclamos o con todos los problemas que causas en la familia. Eh, entonces fue aprendiendo a que era mejor comérselo. Pero se quedó sin esta experiencia de socializar que favoreció que los problemas se fueran haciendo cada vez más grandes, que fueran como totalizándola en esa experiencia, sin poder tener otros referentes, otras voces que le ayudaran a mirarla, a entenderla y a sentirse acompañada. La Dani Basso dice
Hace unos días estuve en un conversatorio donde quienes hablaban eran personas sobrevivientes a la psiquiatría y espacios de salud mental, y nos planteaba la pregunta de por qué existen sobrevivientes y cómo habían tenido diferentes experiencias de abuso y humillación dentro de estos contextos donde se supone que son de escucha, pero finalmente terminaban siendo silenciadas. Interesante. Wow. Qué interesante nombrar también sobrevivientes a la psiquiatría, ¿no? A diferencia de pacientes o enfermos mentales o etcétera. Como la, los territorios de vida también que visibiliza hablar de sobrevivientes. O, por ejemplo, de un término que de a poco se está haciendo un poco más como conocido, que es neurodivergentes, ¿no? Que hay algunos grupos que también lo usan, u otras formas de nombrarse. Hay tantas como personas, ¿no? Pero Claro, creo que en relación a lo que dice la Dani, una cuestión importante, por lo menos también en mi experiencia, con personas que han estado vinculadas a esos espacios de internación psiquiátrica, por ejemplo, eh, es justamente que en esa experiencia nadie la escuchó, nadie le preguntó qué pensaba de lo que estaban haciendo, de lo que ella quería, de los efectos que tenía eso. Nadie los incluyó en el proceso, como, como todos hablaron por ella. Entonces eh, lo que se hizo fue a pesar de ella, ¿no? Bueno, en ese punto es súper interesante el trabajo que plantea José Vícula de la psiquiatría en Finlandia, como que realmente es totalmente contracultural, ¿no? En relación a eso, porque ellos trabajan de una manera que no se toma ninguna decisión, ni se conversa nada que no sea en presencia de la persona, digamos, ¿no? O sea, ni una reunión, ni nada que no esté la persona presente. Y es totalmente contracultural la psiquiatría, no sé, más tradicional acá. Me imagino que allá también. Y que parece una cuestión mínima, ¿no? Como la condición primera, si se trata de tu vida, estar incluida en esas conversaciones. Entonces ahí es como la preeminencia del saber profesional, como el asumir que se cuenta con un acervo de conocimiento, digamos, que te legitima y te autoriza para intervenir en la vida de otro, como respaldándote supuestamente en ese saber, como que fuera el saber que tiene la verdad verdadera. Totalmente. Bueno, estamos con el tiempo. Dani dice, también se identificaban como activistas locos, pero no como pacientes a propósito de lo que comentan, ¿no? Como las maneras de nombrarse que decía Nietzsche. Claro, ahí están justamente reivindicando y legitimando su propia definición. Claro. de eso se trata. Bueno, antes de cerrar, como también aprovechar para decir como de la intención un poco de hacer esto, ¿no? Como de seguir difundiendo, por lo menos para mí, y sé que también para ustedes, como hacer más accesible también los saberes de la narrativa y, y saber que estas prácticas existen, que no es obvio. Entonces, por lo menos por eso estamos también, ¿no? Entonces, nada, invitar a las personas que nos ven para las próximas
difundir o hacerlo también circular en redes, de la forma que sea, nos sirve un montón también para llegar a nuevos públicos. Y eso, no sé, ver las cosas que hay, comentarnos, escribir. Hay tanto material y tantas formas no tan sofisticadas o complejas, sofisticadas y complejas, ¿no? De subvertir estas prácticas. Entonces, para eso un poco estamos, ¿no? Sí, yo insistiría como en la idea de, a propósito que dijiste, subvertir, como la invitación a poder subvertir nuestra propia escucha, subvertir en términos de lo que hemos dado por sentado, de la escucha hegemónica también que nos han enseñado, de la escucha que se sostiene y que finalmente está respondiendo como, como a un saber más normalizador, en vez de una escucha curiosa, atenta y súper activa, pero sobre todo curiosa, realmente, de lo que, del mundo de las personas. Eso yo quería dejarlo como así, invitación. Buenísimo. Bueno, Gracias a todos los que estuvieron. gracias Gracias por la por el escucha comentario. activa. Gracias por escuchar. Escucha. Bueno, y nos vemos en 2 semanas. Nos vemos. Nos vemos, chicos, que estén bien. Beso Chao, grande. chao. Chau, chau. Gracias. Sí, estamos en red, como dice María Julia. María Chau, Julia. chau. Muchos besos. Cuídense, que hay que ir a votar. Acá en Chile, por lo menos.